Date cuenta. Entonces, date cuenta. Agua, por favor. Está calentando el reloj. Padre, consumado es. La obra que me diste para que en este mundo hiciera desde que nací de la Virgen María, está hecho. Hecho está. La salvación fue consumada. Y Él murió por ti en la cruz del Calvario. Y si murió por ti, es porque te salvó de la muerte del pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo murió por ti. Cristo murió por ti pagando 100% tu deuda. Y si pagó tu deuda... Impresionante debate. Este pastor pensó que había ganado porque el sacerdote lo dejó hablar casi una hora. Predicó a los católicos. Este pastor le predica a los católicos, veamos, y por eso pensó que había ganado. Pero cuando le tocó, digamos, el tiempo al sacerdote, no creerá lo que pasó. Veamos el video. Debatir públicamente con la Sagrada Escritura, nosotros también podemos hacerlo. Y por eso le vamos a dar la oportunidad. Hermanos separados que han venido, levanten la mano los que vinieron hoy. Hermanos separados que vinieron hoy. Me dijeron que ya habían llegado. Ustedes quieren hablar conmigo, ¿verdad? Oh, un aplauso, bueno, un aplauso. Este hermano ha venido por amor a querer compartir con nosotros. No viene con guantes, como muchos dicen, que es pelear. Véanlo, observenlo ahorita en la cámara cuando lleguen, que él trae una Biblia. No trae un guante para pelear porque realmente él no está dispuesto a pelear. Observen que no lo digo un golpe, lo digo un abrazo, un beso de un mordisco de pescuezo. Esto es lo que yo quisiera, y Dios permite que venga este hermano, porque Dios quiere que el mundo entero sepa que los cristianos nos odiamos, que los cristianos nos amamos. Y porque somos cristianos y buscamos la verdad de Dios, somos capaces de intercambiar ideas, de compartir. Él es capaz de hablar y yo escucharlo. Y yo lo voy a escuchar y ustedes lo van a escuchar con respeto y con amor. Y cuando yo hable, Él me va a escuchar con respeto y con amor. Y ustedes lo van a ver que no hay pelea, que hay eso compartir. Porque ellos merecen ser escuchados. Ellos también tienen sus razones. Ellos también tienen sus argumentos. Ellos también tienen algo que enseñarnos a nosotros. Y hoy, no del labio mía, hoy del labio de un hermano que no es de la Iglesia Católica, ustedes van a escuchar la doctrina de ellos. Y deben aprender la doctrina de ellos. Deben saber qué enseñan ellos. Y yo también debo escuchar y aprender la doctrina de ellos. Y ellos deben escuchar y aprender la doctrina de nosotros. Y todos tenemos que estar dispuestos a buscar en la Sagrada Escritura y tener la verdad fácilmente. Aquí no se trata de otra cosa, aquí se trata de, con amor, descubramos la verdad. Jesús dice a los judíos que habían creído en él, Juan 8:31. A ver, óiganlo, Juan 8:31, para que aquellas personas que están diciendo que el Padre Toro les gusta pelear con los hermanos separados, hoy dejen de calumniar, dejen de decir mentiras, sino que más bien sepan que estamos cumpliendo lo que Jesús dice. Escuchen, Juan 8:31 en adelante. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Si perseveran en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Sigan. Entonces conocerán la verdad. De eso se trata aquí. Conocer la verdad. Si Él la tiene, el mundo entero la va a descubrir. Ellos la van a descubrir. Y si la tenemos nosotros en la Iglesia Católica, el mundo entero lo va a descubrir. Porque con la palabra conocerán la verdad Y la verdad los hará libres. y la verdad los hará libres. De modo que hoy tenemos la grata visita del hermano y es necesario que sepamos escucharle, que sepamos respetarle, tratarlo con amor, utilizar más la inteligencia que los sentimientos. De modo que podamos frenar los instintos y podamos respetar al hermano que habla, que comparte, y con amor y con respeto. Bien, el hermano nos acompañó el día de ayer con otro hermano, solo que no habló, pero hoy de nuevo estamos con las redes sociales, hermano, lo estamos grabando, lo con el entero. Hoy hay gente nueva que está aquí presente, hay gente nueva que nos sigue a través de las redes sociales. Es necesario que usted se presente en su iglesia, y también, al mismo tiempo, antes de darle la oportunidad, que nos diga al mundo entero de dónde viene su iglesia, quién la fundó, a partir de cuándo comenzó y qué fundamentos tiene. Si no lo hace, usted ya vio lo que hizo su compañero la pasada. Si no lo hace, el mundo entero sabrá que usted se llama Iglesia de Cristo o cristiano, pero que no viene de Cristo porque no tiene prueba. Ya debe tener la prueba y debe le doy la oportunidad. Y el mundo entero se va dando cuenta que le da la oportunidad. Si no la aprovecha, pierde la oportunidad de presentar su iglesia al mundo. Si su iglesia es la iglesia de Cristo y usted no la presenta,
Caramba, está perdiendo esa oportunidad. Yo quiero que usted se presente primero usted. ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? Si es pastor, si es oveja. Y luego presente su iglesia. La iglesia es tal, comienza en tal fecha, la fotografía de tal. Y aproveche ya los fundamentos que usted tiene sobre esa iglesia. Ojo, no se me vaya con otro tema. Después le voy a dar la oportunidad que usted me traiga, exponga eso que usted quiere hablar. Que yo le prometí que le voy a dejar hablar y usted va a hablar. Pero primero nos expone de dónde viene su iglesia, si es la de Jesucristo. Porque todo lo que estábamos escuchando esta enseñanza, queremos saber si su iglesia es la de Jesucristo para nosotros seguirla. A nosotros no nos importa si ahí se siente bonito, si ahí hay conversiones, si ahí se predica el evangelio, si ahí se lee la Biblia, se hacen cosas. A nosotros nos importa es saber si su iglesia es la de Cristo. Punto. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Compruébelo, aproveche la oportunidad. Si pierde la oportunidad de dar vuelta a otra cosa, agarrando, saltando por acá, saltando por allá o dando otros temas, el mundo entero va a descubrir que usted no tiene fundamento, que solamente habló y habló y habló y no mostró lo que se le dio. ¿Qué le estamos pidiendo? Que quede claro, que demuestre que su iglesia es la de Cristo. Si no lo hace, es porque no es la de Cristo, no tiene argumento y el mundo entero lo podrá ver con claridad. Así que el micrófono suyo y después que lo haga, entonces se le damos la oportunidad para que dé la enseñanza que nos prometió que nos iba a dar, que estamos ansiosos de escuchar. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Quiero que sepan que les amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra, en esto se conocerán todos los que somos verdaderos, los que somos cristianos. Nos amamos unos entre otros, y si alguno hubiere pecado, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que si alguno hubiere pecado, la sangre del Cordero de Dios quita el pecado de su vida. Yo vengo de México, soy nacido de nuevo, nací el día 6 de abril de 1990 a las 2:30 de la mañana. Así que el nacimiento de nuevo, yo vengo completamente desde el principio que Jesucristo predicó esta palabra, el día de Pentecostés, en capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Y dice la palabra en primera de Timoteo, capítulo 2, versos 4 y 5, por favor. Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres. El hombre en Cristo Jesús, que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Por favor. Que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Este es el mensaje del que Dios me ha hecho predicador y apóstol. Yo no miento, y es pura verdad. Enseño a las naciones en forma creíble y sin errores. Ahí está, palabra de Dios. Me dio gusto cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando recibió la presidencia, cuando tomó el cargo de ser el gobernador de esta nación, citó esos textos. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él quiere que todos los seres humanos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús. Me dio gusto cuando Él mencionó esas palabras, porque eso es lo que el mundo necesita. Conocer a Cristo Jesús y arrepentirse, porque fue el mensaje de Él desde el principio. Arrepentíos y convertíos, hijos de los hombres, para que sean borrados vuestros pecados de todas las naciones, de todas sus inmundicias, sean lavados con la sangre del Cordero, para que puedan entrar en la patria celestial. Porque dice Isaías 1:18, si vuestros pecados fuesen como la grana, como blanca lana serán emblanquecidos al emblanquecerlos en la sangre del Cordero. Porque Jesús destruye absolutamente todo pecado que los hombres han hecho, y no hay pecado que no sea destruido por la sangre del Cordero. Así que, mis hermanos, yo vengo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y soy del día de Pentecostés. Ese día el Señor Jesucristo le mostró al mundo entero que Él era el Salvador del mundo, y que Él venía para salvar, para redimir, para rescatar al hombre que estaba muerto en delitos y pecados. Y dice la palabra de Dios que se oyó un clamor en el cielo, porque el diablo andaba haciendo de las suyas, porque a Moisés se le habían dado los mandamientos para restaurar la caída de Adán y Eva. Pero en el momento que Adán y Eva cayeron, el Espíritu Eterno salió de sus vidas. Esa era la muerte de la cual le hablaba el Señor Todopoderoso a Adán: Eva, si comen de este árbol, van a morir. Y comieron y murieron. Pero ¿qué pasó? Siguieron vivos en el jardín del Edén y tuvo que sacarlos. Dice la palabra que la muerte que les llegó fue la muerte espiritual. El Espíritu Eterno, la eternidad, salió de sus vidas por cuanto pecaron, y se cortó la comunión entre Dios y los hombres. En el caminar del tiempo del Señor Jesucristo, el Todopoderoso hecho carne, dijo: voy a hacer un plan perfecto para darle salvación y vida eterna a la humanidad. Le dijo Moisés, encontrándolo a este varón. No les voy a hablar de cosas muy profundas, porque el asunto es que el tiempo es corto. Entonces Moisés dijo: heme aquí, Señor. Moisés, quítate las sandalias,
porque la tierra que pisas, santa es. Y dice el Señor, ser santos porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie lo verá. Dice la palabra que Moisés en un instante se quitó las sandalias y entonces se postró ante la presencia de Dios y le dijo, a ti te he escogido para que les dé los mandamientos a toda la humanidad. Y entonces Moisés viene y les da los mandamientos en las tablas de la ley, y bajó y le mostró a la humanidad entera las tablas de la ley, y dijo, el que los cumpla se salvará y el que no se condenará. Es más, Dios me ha dicho, maldito el que no los cumpla. Y entonces dice la palabra, ¿por qué no me lee por favor? Gálatas 3:10. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Les explica y les dice, ahora pues todos los que se quieran salvar por cumplir los 10 mandamientos están bajo maldición, porque escrito está, maldito el que no los cumpla. Y todos somos malditos porque no los podemos cumplir. Léame por favor. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias, pues está escrito, maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. O sea que nadie se llega a salvar. ¿Saben por qué? Porque ninguno de ustedes los puede cumplir, y yo tampoco. Por eso existe la maldición que dice la misma palabra, maldito el que no los cumpla. Entonces todos somos malditos porque no los cumplimos. El diablo se empezó a reír en el mundo entero y dijo, ya estuvo. Ahí se ejecuta lo que yo hice en la obra en el jardín del Edén, engañando a Adán y a Eva. Dios no los pudo salvar. ¿Por qué? Porque les dio los mandamientos y no los pudieron cumplir. El diablo se rió delante de Dios y le dice, Dios, todos me pertenecen. Los que nacieron de Adán y Eva son míos, dijo el diablo. Entonces se oyó un clamor en el cielo y dijo, ¿qué haremos? El diablo se nos va a meter a todos al infierno. Dijo el Espíritu Santo, los salvaremos. Y dijo el Padre, pero ¿cómo le hacemos? Somos espíritu, andamos entre ellos y no nos pueden mirar. Jesús valientemente levanta su mano y dice, Padre, envíame a mí, yo iré y los salvaré. Pero ¿cómo le hacemos? Dijo el Padre en su sabiduría, Gabriel, ven. Vino Gabriel y se presentó delante de Dios y le dijo, Gabriel, al arcángel, ve a la ciudad de Belén en Israel, está una jovencita llamada María, 17 añitos, es virgen. Ve y anuncia el nacimiento de mi hijo amado, el cual se va a hacer carne en su vientre. Entonces dice la palabra que el arcángel Gabriel obedientemente vino y se presentó delante de aquella mujer, con la cual era la tierna Virgen María, jovencita de 17 años. Entonces le dijo María, no temas, porque ella se asustó. No temas porque hallaste gracia delante de Dios. Tú has sido elegida para que de ti nazca el santo ser que va a librar a toda la humanidad de sus pecados. Y en ese momento ella dijo, no lo entiendo, porque aún soy virgen. ¿De dónde voy a tener un hijo? Le dijo al arcángel, no me has entendido. El Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra en esta tarde y quedarás en estado, y al santo ser que van a hacer de ti le pondrás por nombre Jesús, y él se va a encargar de salvar a la humanidad entera de sus pecados. Ella dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí conforme tu palabra. Y desde aquel momento el ángel se retiró de su presencia, y dice el Señor en su palabra que aquella tarde la Virgen María la cubrió el Espíritu Santo, y por obra del Espíritu Santo quedó en estado de embarazo. Y dice la palabra que a los 9 meses estaba pariendo aquel hijo, el cual le puso, como le dijo el arcángel Gabriel, por obra del Espíritu Santo, mandado del Padre. Y entonces dijo Juan 1:1, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba en Dios, y Dios estaba con el Verbo. Juan 1:1, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. 14. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Muy bien, gracias. Jesús, habiendo nacido en este mundo, dice la palabra que la tierra que estaba en profundas tinieblas miró una luz que resplandeció, y se miró la gloria de Dios por primera vez aquí en la tierra. La gloria de Dios manifestada en este mundo a través del bebé hecho carne de parte del Dios Altísimo. Y le dijo a María, y ese verbo que van a hacer de ti, ese bebé será llamado Hijo del Altísimo. Pero nunca se casó el Espíritu Santo con María, sino que solamente la cubrió con su sangre. Eso es, con su presencia. Eso es lo que dice la palabra, porque dice la palabra misma que los hombres vienen de sangre y carne. Y dice la palabra que la sangre bajó del cielo, nuevecita, diferente a toda la genealogía de los hombres.
Y esa sangre preciosa que se empezó a fecundar en el vientre de la Virgen María, nació y ya venía con el destinatario total de darnos salvación y vida eterna. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús empezó a crecer, empezó a caminar por este mundo, declara la palabra que nunca se halló mentira en sus labios, ni jamás un fraude en su boca. Isaías, capítulo, léalo por favor primero, 1 Pedro 2:22. Usted, hermana, léame Isaías 53:9. Él no conoció pecado, ni en su boca se encontró engaño. Amén. 53:9. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de que no cometió violencia, ni nunca salió la mentira de su boca. Gloria a Dios. ¿Cuándo le dan un aplauso al Señor por eso? ¿Cuánto se le dan? Aleluya, gloria a Dios. Palabra de Dios. Jesús nunca pecó, nunca se dio engaño en sus labios ni en su boca mentira. Por eso dice la palabra que Jesucristo cumplió los 10 mandamientos por ti y los cumplió por mí para salvarnos, porque nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados. Y habiendo cumplido los 10 mandamientos, entonces dice la palabra que empezó la forma de cómo botar el pecado de tu vida y de la mía. Porque en su sabiduría buscó a ver en qué estaba la vida y encontró que la vida está en la sangre. Porque si una persona se da un piquete en una pierna, recibe un balazo en cualquier parte y hay un derramamiento de sangre, no vive para contarlo. Y Jesús en su sabiduría encontró que la vida está en la sangre. Entonces la muerte le aconteció a Adán y Eva por causa del pecado, y la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, verso 23. Hoy día es lo mismo. La paga del pecado es muerte para todos. Y si la paga del pecado es muerte, ustedes y yo estábamos tristes. Estábamos perdidos en delitos y pecados. El pecado paga un salario, y es la muerte. Ahí está. El pecado tiene un salario y es la muerte. ¿Y saben qué? Jesucristo amándote tanto, a ti que me miras en la televisión, a ti que me miras en el Facebook, a ti que me miras allá donde estás en tu cama, en tu rincón, date cuenta que Jesucristo tanto te amó, que Él derramó su sangre, hasta la última gota de su sangre, por amor de tu persona, para salvarte y darte vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dale un aplauso al Señor y dale gracias porque Él derramó su sangre para ti, para limpiarte de pecado, para rebajar el pecado de tu vida y darte salvación y vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo empezó a derramar su sangre para el perdón de tus pecados, porque la sangre preciosa color carmesí limpia de todo pecado. Si como la grana fueran tus pecados, como blanca lana serán emblanquecidos después de ser emblanquecidos en la sangre del Cordero. Y esos pecados fueron completamente aniquilados, porque Jesús le pagó de todo a la muerte por tus pecados. Una vez que Jesús le pagó a la muerte por tus pecados con su sangre, entonces empezó la trayectoria rumbo hacia la cruz del Calvario, porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo Jesús subió hasta la cruz del Calvario a morir en tu lugar. Y cuando Jesús muere en tu lugar, no nada más se exhibió públicamente el pecado, sino dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando dijo eso, también respondió algo precioso que sonó por el mundo entero y aún sigue sonando eso. Dijo: Padre, consumado es. La obra que me diste para que en este mundo hiciera desde que nací de la Virgen María, está hecho. Hecho está. La salvación fue consumada y Él murió por ti en la cruz del Calvario. Y si murió por ti, es porque te salvó de la muerte del pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y Cristo murió por ti. Cristo murió por ti pagando 100% tu deuda. Y si pagó tu deuda, date cuenta. Entonces date cuenta. Agua, por favor. Está calentando el reloj. Porque es el único que salva. Mis hermanos, les amo en Cristo Jesús. Y yo no vine a predicar una religión. Yo vine a predicar un Cristo glorioso, un Cristo maravilloso que me salvó, me limpió y me justificó. Porque Él dijo en la cruz del Calvario: Padre, consumado es. Todo está pagado. Y entonces, mi hermano, lo bajaron de la cruz y lo metieron en la tumba por 3 días. Y entonces dice la palabra que a los 3 días venció la muerte y le dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Primera de Corintios capítulo 15, versos 5 y 6, desde el 4, por favor.
nadie podrá decir que fue bautizado en mi nombre. Primera de Corintios capítulo 15, versos 54 en adelante. Cuando nuestro ser corruptible se revista de incorruptibilidad y esta vida mortal sea absorbida por la mortal, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. ¡Qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu aguijón. Así que ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque todo aquel que cree en Cristo sin dudar, el que cree en Cristo sin dudar, se le hace real la salvación y la vida eterna. Capítulo 5 de Juan, verso 24. Se le hace real. De cierto les digo, el que escucha mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá en el futuro a condenación, porque ya pasó de muerte a vida. 3 aspectos tiene ahí. Primero, tiene vida eterna, presente. No vendrá, futuro, ha pasado. Del pasado, desde el día que le creyó a Cristo con todo su corazón, que le cumplió mandamientos, lo salvó. Igual a Gálatas 3:10, que dice que ninguno pudimos cumplir mandamientos, porque una maldición existe sobre todo aquel que quiere cumplir los mandamientos, pero no puede. Por eso escrito está: maldito todo aquel que no los cumple. Ponme por favor, Colosenses capítulo 2, verso 14. Colosenses capítulo 2, verso 14. Dice la palabra de Dios preciosamente. Dice: porque Él canceló la deuda que había contra nosotros, que nos era contraria, que nos daba guerra, porque dijo: no mientas, y tú mientes. No deseas la mujer de tu prójimo, tú la deseas. Esos son los mandamientos que nos acabaron, sencillamente con un solo mandamiento: no mientas, todos estamos acabados. Anuló el comprobante de nuestra deuda, esos preceptos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la paz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Ahí completamente le dio al mundo a saber que Él le había dado completa libertad al mundo, porque Él cumplió los mandamientos para salvarte, derramó su sangre para limpiarte, y por morir tú en la cruz del Calvario, morir tú por tus pecados y pagar tu deuda, que ibas a ir al infierno, Jesucristo tomó tu causa, tomó tu lugar y subió a la cruz del Calvario a morir en tu lugar, a morir en tu lugar, a morir en mi lugar. Y dijo: Padre, consumado es, todo está pagado. Romanos capítulo 10, verso 4. Dice la palabra: es Cristo Jesús el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Porque la ley lleva a Cristo, y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. Ahí está, por la fe. Efesios capítulo 2, verso 8, 9 y 10, por favor. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un auténtico, dice el americano, es free. ¿Cómo se llama aquí el 81? Free, ¿qué? Freeway. Okay. Entonces, Jesús nos ha hecho un freeway al cielo. Por medio de su sangre derramada, por medio del cumplimiento de la ley para salvarnos, por medio de su sangre para limpiarnos, y por medio del sacrificio de la cruz del caballo para pagar tu deuda y la mía. Y nos ha hecho un freeway al cielo. Y eso es Colosenses 2, 8, 9 y 10. Por favor. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es una auténtica realidad, hecho del Dios divino, encarnado en el vientre de la Virgen María. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier... No está leyendo Colosenses 2, 8. Filipenses. Efesios. También puede leer esa. Efesios 2, 8, 9. Ya estaba escrito, ¿verdad? Preséntelo al pueblo, por favor. Ustedes han sido salvados por la fe, y lo han sido por gracia. Permítame. Lo han sido por fe. ¿Por qué han sido salvados? Por fe. Y lo han sido por gracia, porque a Él le plació salvarlos y salvarle. A Él le plació, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna es 100% real. Jesucristo dijo: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, tiene vida eterna. Nueve y 10, Efesios capítulo 2. Tampoco lo merecieron por sus obras. Permítame. ¿Lo merecieron porque ustedes eran buenos?
por sus obras? Levante su mano el que se salvó porque es bueno, o porque puede hacer la voluntad de Dios, porque puede cumplir los mandamientos. Miren, no hay ni uno. Ahora, les digo una cosa, levante su mano todo aquel que cree que Jesús vino a salvarlo. Gloria a Dios. Me da gusto mirar todas las manos arriba porque están escuchando algo que ustedes necesitaban escuchar. Yo felicito a Luis Toro porque él también se ha encargado de predicar el Evangelio y yo estoy afirmando completamente lo que él está predicando, porque si está predicando que Jesucristo es el único que salva, es el único que vive, es el único que limpia todo pecado, bíblicamente. Dice la palabra de Dios que no hay forma de que el hombre pueda salvarse, no hay forma, solamente una. Y Jesús dijo claramente allá en los evangelios, dijo: felices los hombres y mujeres, dichosos los hombres y mujeres que no les sean tomados en cuenta sus pecados. ¿Saben a quién no le va a tomar en cuenta? Al que se atreva a lavárselos en la sangre del Cordero. Porque hay un cantito que yo me gustaba cuando estaba chiquillo y aún me sigue gustando. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ya tuvo piedad de nosotros. ¿Saben por qué? Le hice una pregunta a un hombre que se llama Carlos. Y ese hombre me dijo: oiga, don Jesús, venía oyendo ya algo en una predicación que dijo que todos los que dicen que están salvados están bien locos. Entonces le contesto yo al hombre: dígame una cosa, antes de contestar su pregunta, le voy a decir esto, y contésteme usted primero. ¿Usted qué sabe? ¿A qué vino el Señor Jesucristo cuando nació de la Virgen María? ¿Cuál fue su vuelta? ¿Cuál fue su destino al caer a este mundo? Le dice: pues a salvarnos, ¿no? Perfecto. ¿O usted cree que nació de la Virgen María, creció sin pecado y sin culpa? Lo mataron, lo latigaron, lo crucificaron, lo enterraron, pero al tercer día resucitó y se fue a su patria celestial, porque dijo que él no era de aquí. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes, y a ti también que me estás mirando en la televisión. Si Cristo vino a salvarnos, nació y creció, lo sepultaron y resucitó y se fue, ¿se iría sin salvarnos? Y si se fue sin salvarnos, entonces ¿cuál fue su vuelta a este mundo? Date cuenta que Efesios 2:8 dice claro: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Dios usa una única razón, una forma para salvar, y es por medio de la fe. Y esa fe es que tú creas con todo tu corazón que Jesucristo derramó sangre para limpiarte, te cumplió mandamientos para salvarte, y para pagar el precio por tu pecado fue llevado a la cruz. Y si Él lo hizo y dijo: Padre, consumado es, todo está pagado, ¿por qué entonces tú dudas que Cristo te haya salvado? Porque la salvación no es futuro, la salvación es del pasado. Aleluya. Ve ahí, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. La salvación no es cuestión del futuro, la salvación es cuestión del pasado. Jesús dijo claramente que había venido a este mundo para salvarnos. Solamente permítame 4 testigos y termino. Él nos ha salvado y nos ha llamado. Permítame. Él nos va a salvar. Él nos ha salvado. Es tiempo pasado, presente o futuro. Dígalo, fue pasado. Él nos ha Hace 2018 años. A eso vino a salvarnos. Y Él nos salvó 100%. Si en este momento cae un rayo y me mata, para la gloria del Señor, entro con la fe total de que Él me salvó cumpliendo mandamientos, me limpió derramando sangre y me justificó porque Él murió por mí en la cruz del Calvario. Y yo no creo que me salvó porque me cumplió mandamientos. Yo no estoy confiado en mí mismo. Yo estoy confiando en Él, que Él me limpió de todo mi pecado, porque la sangre del Cordero limpia de todo pecado. Y Él vino a salvarnos, a limpiarnos y a justificarnos. Ahí está el texto. Solamente si alguno quiere anotar. 2 más. Tito 3:5. ¿Quién nos llamó? Y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino por su pura gracia y su pura misericordia. Moisés actuaba en toda la casa de Dios. No es. Tito 3:5. Pues no fue asunto de las obras buenas que hubiéramos hecho, Ahí está. sino de la misericordia que nos tuvo. Ahí está, mis hermanos. Una vez más lo va a repetir. ¿Fue a causa de lo bueno que tú eres o yo? No. No fue por los méritos o obras propias. Fue porque Él quiso salvarnos. Otra vez lémelo todo. Pues no fue asunto de las obras buenas que hubiéramos hecho, sino de la misericordia que nos tuvo. La misericordia que nos tuvo. Quiero decirte que un día yo me encontraba borracho, desquiciado, marihuano, olvidado de la sociedad. ¿Y saben qué? El día 6 de abril de 1990, a las 2:30 de la mañana, el día 6 de abril, ese día Jesucristo transformó mi vida. Ese día Jesucristo me dio el nacimiento de nuevo. Ese día Jesucristo entró en mi corazón y me salvó y me cambió y me transformó. Y ahora estoy listo para el día de su venida, para que el día que venga en gloria sea arrebatado, transformado en cuerpo de gloria y escaparme de los 21 juicios que vienen sobre esta tierra. ¿Cuántos quieren escapar? Gloria a Dios, aleluya. 21 juicios, 7 copas, 7 trompetas y 7 fuegos. Así que escápese. Hoy día se puede escapar.
se ha metido dentro de la salvación porque tomó un salvador para sí. ¿Hay algún jovencito por aquí? Un jovencito que no se haya casado, o una joven que no se haya casado. ¿Eres casada? Uno que no se ha casado. Todos son casados. No eres casado. Le voy a hacer una pregunta nada más. Y termino. Nada de chileado, uno que no esté chileado. ¿Casado? Levántame la mano. Muy bien. Le voy a hacer una pregunta. Joven, ¿quién es la que está a tu lado? ¿Compañera de qué? De grupo. Muy bien. Si tú quisieras meterte en el matrimonio, ¿podrías hacerlo sin una mujer? ¡Imposible! ¿Qué tienes que hacer para meterte en el matrimonio? ¿Conseguir otro vato? ¿Verdad que no? ¿Serías capaz? No, ¿verdad? Te felicito por ello. Así que tú buscarías una mujer y mediante esa mujer tú 100% te puedes meter dentro del matrimonio en el momento que le digas fulanita de tal, te recibo como mi esposa y prometo amarte y ser fiel el resto de mi vida. Ella en viceversa dice lo mismo y se ha metido dentro de la salvación porque ha tomado una esposa para sí. Se ha metido dentro del matrimonio, perdón, y ha tomado una esposa para sí. Y si ha tomado una esposa para sí, aunque los amigos digan que no está casado, él 100% está seguro que está casado porque ya la recibió. Perdón. Lo mismo, y termino. Si una persona acepta a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, se ha metido dentro de la salvación y es hombre salvado porque ya tiene un Salvador para él. Que dijo Jesús que solamente Él era el único que salvaba y solamente el único que nos cumplió, también nos salvó, derramó sangre, nos limpió y nos justificó porque muriendo en la cruz dijo, Padre, consumado es, todo está pagado. Dios te lo bendiga. Quiero decirles que les amo a todos ustedes en el amor de Cristo Jesús con todo mi corazón. Que yo si pudiera hacer algo más por ustedes, con gusto lo haría. Pero yo solamente sé que podía darles la palabra que les llena de fe para que ustedes juntamente conmigo podamos llegar al cielo. Una cosa les digo, mis hermanos, es cuestión de salvación. No es cuestión de alguna religión o de algún credo. Es cuestión de que tomes a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Denle un aplauso al Señor. Con todo el respeto que merece mi hermano, ustedes vieron la pregunta que yo le hice antes de comenzar. La pregunta que yo le hice y le aclaré, usted puede hablar muchas cosas, pero el mundo está necesitando que usted me diga que su iglesia es la iglesia de Cristo para nosotros creerle lo que nos diga. Y si no lo hace porque no tiene argumentos, señores, revisar el video y verá que le dije que no se ponga a dar vuelta, porque si usted da vuelta, pierde la oportunidad de demostrarle al mundo que la iglesia evangélica es la iglesia de Jesucristo. Perdió la oportunidad de demostrarlo. Entonces, al perder la oportunidad de demostrarlo, no es porque él no lo quiera demostrar, lo quiere demostrar, pero no tiene cómo, no tiene argumentos. Ustedes véanlo, escúchenlo, y eso que conocen de Biblia, pero no tiene argumentos. Porque la iglesia, por eso él dice que no vengo a hablar de religión, porque ningún protestante puede demostrar que su iglesia es de Cristo, entonces no hablemos de religión, porque si hablamos de religión que han descubierto que son fundados por hombres, y no de Cristo. La única iglesia fundada por Jesucristo es la iglesia católica. Amén. Tiene un fundamento. Él habló y dio una cita, ahora yo, eso sí lo voy a leer. Él dio una cita y dice, mi iglesia fue fundada en Pentecostés. Es la iglesia de Pentecostés. Yo quiero decirle, queridos hermanos, que eso no es verdad. Que eso no es verdad. Y se lo voy a comprobar con la Biblia. Que no es la iglesia de ellos, la iglesia de Pentecostés. El día de Pentecostés no es una iglesia. Pentecostés es una fiesta. Y esa fiesta que se celebraba, allí Dios le da a su iglesia, le da la asistencia del Espíritu Santo. Y para que ustedes vean cuál era la iglesia que estaba allí, el día de Pentecostés, observen que el Pentecostés viene en el capítulo 2 del Espíritu Santo. Pero tenemos que ver cuál era la iglesia que estaba allí. Observemos cuál era la iglesia, si era la iglesia evangélica o era la iglesia católica. Cuando tenemos argumentos, lo puedo comprobar con capítulo y versículo, cosa que él no puede hacer. Y le di tiempo para que lo hiciera. No lo hizo. ¿Por qué? Solo por un motivo, porque no puede hacerlo. No tiene argumento. Habló muy bonito. No se le quita, habló muy bonito. ¿Y saben por qué habló muy bonito? Porque los hermanos separados explotan los sentimientos de la gente. Que la gente diga, ¡ay, qué bello! Pero no van a la verdad. Juegan con los sentimientos, por eso gritan, por eso hablan todos, porque pueden hablar así despacio. Pero gritan porque tienen que mover los sentimientos, que la gente tiene euforia, que la gente se emocione, porque son sentimientos. Por lo que siento, me miento. Pero la iglesia católica no es por sentimiento, la iglesia católica es por fundamento, base bíblica. Entonces, vamos a verlo en el capítulo y versículo. El Espíritu Santo viene en el capítulo 2. Pero ya en el capítulo 1, versículo 14, nos da un dato. ¿Qué iglesia estaba reunida? Lo vamos a leer desde el 13. ¿Qué iglesia estaba reunida?
para ver si era la iglesia protestante, si era cualquier iglesia protestante o era la iglesia católica. Datos. Le voy a mostrar los datos. La lupa, me faltó la lupa hoy. La lupa, me faltó. Le voy a poner la lupa, porque ustedes tienen que verlo con lupa. Porque si no lo ven con lupa, jamás un pastor protestante se lo va a mostrar. Y si no lo buscan, a lo mejor nunca un cura se lo va a mostrar. Pues hoy no vamos a perder la oportunidad que lo tenemos. Vamos a poner la lupa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13. En adelante. Entraron en la ciudad Entraron a la ciudad. y subieron a la habitación superior de la casa. Ahora van a esperar la venida del Espíritu Santo. A ver, ¿quiénes estaban ahí? Allí estaba Pedro. ¿Quién estaba? A ver. En aquel tiempo no estaba el idioma nuestro. El idioma nuestro se dice Pedro. Pero Jesús no estaba hablando nuestro idioma. El español no existía. Entonces, si no existía el español, ¿qué idioma era que estaban utilizando? ¿El griego o el arameo? Porque el hebreo ya había muerto, ya no nada más. Pero viene a hablar o en griego o en arameo. Y entonces dice, estaba en la parte alta, dale, escuchen. Allí estaba Pedro. No dice Pedro porque el idioma de nosotros es Pedro, el idioma de nosotros. Pero en aquel tiempo allí estaba la piedra. La piedra. No Pedro, ahí dice Pedro. En el castellano dice Pedro. Dice piedra. Porque el idioma en que Cristo habló, y ustedes lo saben, no fue el idioma español, que no hablaba en español. Pedro, piedra significa Pedro. En el español. Entonces, A ver, dígalo otra vez de nuevo. Bueno, dígalo otra vez de nuevo. Esta es la mía, miren. Latinoamericana. un aplauso. ¿Saben por qué ahora los evangélicos están utilizando la latinoamericana? Porque la de ellos les falta sabiduría. Porque le quitaron sabiduría. Les felicito, así tiene que ser. Tienen que retomar la Biblia que tiene sabiduría, porque le han quitado sabiduría. Y ya es justo que se den cuenta que les falta sabiduría. Ahora, observen ustedes, queridos hermanos, les estamos poniendo la lupa. ¿Por qué dice que cuando estaban allí congregados, en primer lugar estaba la piedra? Porque Juan 1:42, ustedes verán cómo Jesucristo cuando se encuentra con Simón, Simón no se llamaba Pedro, porque ese nombre no existía. El nombre de Pedro no existía, existía una piedra. Y Jesús le puso a Pedro el nombre de piedra. Eso no existía. Escuche. Y lo llevó a Jesús. Y al mirarlo, Jesús le dijo, tú eres Simón. ¿Cómo se llamaba? Simón. Ahora observen y pongan la lupa. ¿Por qué dice la Biblia que el día de Pentecostés estaba de primero la piedra? Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas. Cefas. Que significa Pedro. Ajá. El Pedro significa, al traducirlo al castellano, Cefas. ¿Usted lo va a traducir al castellano? Pedro. ¿Pero qué significa Cefas en ese idioma? Piedra. Jesús le cambió el nombre. Por eso, cuando viene el Espíritu Santo, los apóstoles nos dicen, y estaba reunidos Simón. No. Ellos ya no lo llaman Simón. ¿Cómo lo llaman? Piedra. Estaba reunido la piedra. ¿Cuál piedra? Mateo 16:18, ustedes lo saben, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús le dijo a Pedro, el nombre de Pedro no existía. Jesús le dijo, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo te digo que tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué cuando viene el Espíritu Santo, dice la Biblia, que en primer lugar estaba la piedra? Porque el Espíritu Santo va a venir sobre la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, y la iglesia de Jesucristo estaba caracterizada por la piedra, de modo que el Espíritu Santo no va a venir sobre otra iglesia, sino la de Cristo. Y la de Cristo tenía como primero la piedra. Y por eso entonces, observe, ¿cuál es la iglesia que tiene la piedra que Jesús dejó y que los apóstoles más nunca lo volvieron a llamar Simón? Siempre lo van a llamar piedra. ¿Por qué lo llaman piedra? A Simón más nunca le vuelven a decir Simón. Siempre que llamaban a Simón le decían piedra, piedra, piedra. ¿Por qué lo llaman piedra si eso no es un nombre? Esa es la misión que Jesús le encomendó dentro de la iglesia. Ahí viene el Espíritu Santo. Sobre, otra vez, repítalo. Y lo llevó a Jesús. Y al mirarlo, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas. Por eso lo llaman piedra. Ahora pase otra vez Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13. ¿Quiénes estaban allí? Para que ustedes se den cuenta que no era la iglesia evangélica. Porque ellos no tienen piedra. Nosotros sí tenemos una piedra. Ellos no. Dale. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro. ¿Dónde moraba? La piedra. Ese nombre no existía. Pedro no existía, no existía el español. La piedra. Pedro y Jacobo. Entonces viene el nombre de todos. Pero ojo. Una foto para que se den cuenta que era la iglesia católica. Versículo, ahora lea el versículo 13. El 14. Lea el 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Perseveraban esperando el Espíritu Santo, unánimes en oración. Dale. Vamos a tomar la foto. ¿Con quién estaban? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Tácata. ¿Quién estaba ahí?
María, la madre de Jesús. La iglesia sobre la que viene el Espíritu Santo es la iglesia católica. ¿Cómo lo sabemos? Primero, ¿quién está de primero? La piedra. En segundo lugar, ¿quién está dentro de esa iglesia? María. ¿Dónde se le quedó a los evangélicos? ¿Dónde dejaron la piedra? ¿Y dónde dejaron la mamá de Jesús? Tercero, ¿cómo sabemos que el día de Pentecostés no vino sobre los evangélicos? Vino sobre la iglesia católica. Sigue hablando el versículo 15. Cuando Pedro, la piedra, toma la decisión de nombrar un nuevo apóstol en la iglesia de Cristo. De modo que la iglesia sobre la que viene el Espíritu Santo es una iglesia donde se someten a la piedra y donde la piedra que dejó Cristo da órdenes y nombra nuevos apóstoles. Ponga cuidado. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. La piedra se levantó en medio de los hermanos y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Bueno, ahí vas al versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y entonces es cuando nombran a un apóstol que viene a sustituir ¿a quién? A Judas. ¿Quién lo nombró? En la iglesia de Jesucristo no está permitido que una persona agarre la Biblia y se autonombre apóstol. Soy apóstol, soy pastor, soy evangelista. No, señor. En la iglesia de Jesucristo debe haber un jefe, una piedra que esté encargado de guiar a las otras personas base. Ahí nombran a otro y lo agregan al número de los apóstoles. Y todos en el versículo 2 viene el Espíritu Santo. Pero en el capítulo 2, versículo 14, verá que la iglesia de Jesucristo sobre la que vino el Espíritu Santo la gobierna aquí en la tierra, representante de Cristo, la piedra, Pedro y los otros apóstoles, incluyendo al nuevo apóstol que Pedro acaba de nombrar, se lo apoyan a él. Pongan cuidado, Judas ya había muerto. ¿Cuántos apóstoles quedaron? 11. Ahora ustedes van a contar cuántos hay. Hechos 2:14. Entonces, Pedro... ¿Quién? Pedro, la piedra. No existía la palabra Pedro. La piedra se puso de pie. De pie. Con los 11. ¿Con qué? Ajá. ¿Resucitó Judas? ¿Usted por qué hay 11? Porque ya Pedro había nombrado un nuevo apóstol. En la iglesia de Jesucristo hay un nuevo apóstol. No se nombró él solo. Lo nombró la piedra que Cristo dejó, Pedro. Ahora él dice, en la iglesia de nosotros el día de Pentecostés, veámoslo. Hechos capítulo 2, versículo 1. Y ustedes van a ver qué fue lo que sucedió. Y verán que es precisamente sobre la iglesia que usted y yo conocemos, iglesia católica. ¿Saben por qué se llama católica? Porque la iglesia universal. Vamos a ver, viene el Espíritu Santo, listo con la lupa, porque vamos a hacerle zoom para que vean ustedes que la iglesia de Jesucristo, la que estaba reunido primero la piedra, la Virgen María, una iglesia donde estaba un apóstol nuevo, pero lo había nombrado Pedro, no se nombró él solo, los otros lo apoyaban a Pedro, y ahora verán ustedes que es la iglesia católica. Pongan cuidado. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Estaban todos juntos en el mismo lugar. Siga. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento impetuoso, y llenó la casa donde estaban. ¿Se acuerda quién estaba ahí? La piedra, estaba María y estaba el nuevo apóstol que Pedro había nombrado. Siga. Y les aparecieron lenguas como de fuego. Siga. Que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ajá, siga. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ajá. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Ajá. Según el Espíritu Santo les concedía. De ahí hablasen. es él. De ahí es él. Dice, sin fundamento bíblico. Solamente porque dice que ahí hablan en muchas lenguas. Hablan en muchas lenguas. De ahí es él. Así engañan a los tontos. Pero con fundamento bíblico no pueden hacerlo. Pongan cuidado lo que sigue. Pongan cuidado lo que sigue. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones bajo el cielo. Ponga otra vez la lupa. Voy a poner la lupa. Repítalo. Miren qué iglesia. A ver si es la iglesia católica la que allí está naciendo con la fuerza del Espíritu Santo. Ponga la lupa. Dale. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos. Ahí viene, católico, apoyado. Venidos de todas las naciones bajo el cielo. Otra vez, venidos. De todas las naciones bajo el cielo. Otra vez con la lupa. Venidos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Ven que es católica la iglesia? Otra vez, venido.
de todas las naciones bajo el cielo. Eso se llama iglesia católica, porque cuando viene el Espíritu Santo está la piedra, está la Virgen María, está el nuevo apóstol que la piedra nombró. No es el que se nombre pastor por él solo, o porque otro por ahí le diga, usted es pastor y agarre la Biblia y váyase a predicar. No, sino porque el que es piedra lo nombró. Y ahora dice la Biblia que cuando viene el Espíritu Santo, había gente de todas las partes del mundo. Eso se llama católica. Y ahora usted verá que la única iglesia católica es la de nosotros. Él no me puede decir que la iglesia de él es católica. Las lecturas que se leen hoy aquí, se leen en Venezuela, en México, en Guatemala y en Guatepeor. Es una iglesia universal, donde se lee el evangelio igual. Él hoy lee un evangelio, el pastor que está allí en la esquina lee otro, el pastor que está en la esquina dice otra cosa. No es una iglesia universal. La iglesia de Cristo es iglesia universal. ¿Sabe por qué la de ellos no es universal? Porque la de ellos no estaba en el año 1000. La de nosotros es universal. Agarra el año 2000, agarra en el año 1900, agarra en el año 1500, agarra en el año 1000, agarra en el año 500, agarra en el año 300, agarra universal, agarra a los hombres, después que viene Cristo, a todos los hombres del mundo. ¿Dónde estaban ellos antes de Martín Lutero? No es una iglesia universal, no es la iglesia católica, es una iglesia que inventa un hombre y para engañar a los demás le pone el nombre de iglesia evangélica, que de evangélico solo el nombre, pero no hacen caso al evangelio de Jesucristo. Entonces observen ustedes que esa iglesia que viene el Espíritu Santo, esa iglesia está fundamentada, Cristo la dejó en la persona de Pedro. Y esa piedra se lanza el primer discurso. Y observen que es la iglesia de Cristo. Pongan cuidado. El primer discurso que se lanza Pedro ahí, en el versículo, observen ustedes, en el versículo 41, ustedes verán que después que Cristo dejó como pescador de hombre y como la piedra de su iglesia, entonces se convierten. Dale. Así, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron en ese día como unas 3,000 personas. En esa iglesia predicó Pedro el primer discurso y se le unen 3,000 personas. Y en el versículo 47 vemos cómo Cristo cumple su palabra. Tú eres Pedro, piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Vean ustedes a Cristo edificando la iglesia en la piedra de Pedro. Pongan cuidado, versículo 47. Después que Pedro se lanza este discurso, dale. Alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y escucha lo que viene. Y el Señor edificaré, no me empuje, edificaré, lo dijo el Señor. ¿Quién es el que edifica? El Señor. Edificaré mi iglesia. Otra vez. ¿Y el Señor? Y el Señor agregaba cada día a la iglesia. El Señor agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. A los que habían de ser salvos. Y cuando Él dice que no viene a hablarnos de religión y de iglesia, entonces, ¿por qué no me habla de la iglesia de Cristo? Aquella que esa gente se iba uniendo, los que iban siendo salvos. Entonces Él viene a predicar otro evangelio. Puede ser salvo sin estar en la iglesia de Cristo. Pero aquí dice la Biblia que al comienzo no fue así. Que en la iglesia de Pentecostés, que Él dice que es la de Él, la gente se va congregando, repítalo, con la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Repítalo. ¿Es necesaria la iglesia o no es necesaria? Dale. Alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y escuche lo que viene, contrario a lo que Él enseñó. Dale. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia. El Señor agregaba cada día a la iglesia. ¿Por qué Él no nos demostró que Él era la iglesia de Cristo? Donde el Señor agrega cada día a su iglesia. A los que habían de ser salvos. A los que habían de ser salvos. Y Él dijo que eso no era necesario. Tiene que crear un evangelio distinto y firmarlo con el nombre de Él. Pero según dice la Biblia, el Señor va agregando a la iglesia a los que iban a ser salvo, porque Dios sí tiene una iglesia. Primera de Timoteo 3:15. Dios tiene una iglesia y esa iglesia es la donde usted y yo estamos, columna y base de la verdad. No es una iglesia de sentimentalismo, no es una iglesia donde explotamos los sentimientos de la gente. No, es una iglesia donde buscamos la verdad. Dice Primera de Timoteo 3:15. Óiganlo. Para que si tardo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios. Que es la iglesia. Por eso, ¿qué es la iglesia? Del Dios viviente. Del Dios viviente. Eso fue lo que yo le pedí a Él que me hablara, que me mostrara que Él pertenecía a la iglesia del Dios viviente, que no perdiera el tiempo, que no hablara de otra cosa, que nos mostrara que era la iglesia de Cristo. ¿Por qué no lo hizo? Ahora escuche, esa iglesia del Dios vivo, repítalo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dios tiene una iglesia, la iglesia del Dios viviente. Y escuchen lo que viene, pongan la lupa y háganle zoom. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Léalo, mujer, léalo. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Léalo. Columna y baluarte de la verdad. Él, cuando no quiere que hablemos de iglesia, no quiere que hablemos de la columna y baluarte de la verdad, para Él poder decir todas las mentiras que le vengan ganas. No, señor, así no es. Tenemos que mostrar cuál es la iglesia de Cristo para no decir mentira, fundamento y base de la verdad. Ahora,
él se lanzó un bello discurso, que tengo que felicitarlo, un bello discurso. Claro que sí, yo lo dejé a usted hablar y tranquilo, tranquilo, no hay ningún problema. Usted puede sentarse tranquilo. Escuchen algo. Él habló un discurso muy bello. ¿Y saben por qué digo muy bello? Porque es exactamente una parte. Él les habló una parte de la historia de la salvación. Una parte. De principio a fin, pero no completa. Muy bonito. Eso mismo que él enseñó, esa parte. Vean mis videos a ver si yo no lo he enseñado. Él mismo lo dijo que yo lo había enseñado. ¿Se acuerdan que dijo que le dieron un aplauso al cura Toro porque enseñaba también eso? Sí, vean mi video porque eso mismo. ¿Cuándo no les he dicho yo a ustedes que Cristo es nuestro Salvador? ¿Cuándo no les he dicho que Cristo murió por nosotros, nos perdonó los pecados? ¿Cuándo no les he dicho que Él canceló la deuda? Vean las reflexiones que he hecho de Colosenses 2 y de Efesios 2, que también como él la citó, yo también la cito y les he dicho a ustedes esta cita. Sí. De modo que ahí no hay novedad. En lo que él dijo muchas cosas verdaderas, pero incompletas. Él llegó hasta la muerte de Cristo. Y él dijo, Cristo me salvó. Y se acuerda que dijo, y si viene un rayo ahorita y cae aquí y me mata, ya estoy salvo. Solamente, si me permite. Si no me permite, yo respondo por usted. Si me permite, solo respóndeme una cosa porque me quedó confusión en mi cabeza. Cuando usted dijo, si viene ahorita un rayo y me cae y me muero, yo me voy directamente con Jesús, porque ya estoy salvo, porque Él me salvó en pasado, Él ya me salvó, aleluya, gloria al Señor, hace 2000 años, de modo que yo ya estoy salvo, y si viene un rayo y me cae ahorita, yo ya estoy salvo. La pregunta es, usted acaba de asesinar a un hombre, y usted está parado aquí, y viene un rayo, y lo destruye. Usted se va directamente al cielo, porque ya Cristo te salvó, ya pagó el precio de tu pecado en la cruz. Dímelo. No, solo dime más nada. Es cuando una persona... No, perdón, la respuesta mía es clara. Sí o no, punto, más nada. Lo demás no quiero. Usted mató a una persona y se vino aquí, pero usted cree en Cristo, aleluya, gloria al Señor. Usted es evangélico, aleluya, gloria al Señor. Ya Cristo te salvó hace 2000 años, aleluya, gloria al Señor. Pero viene y lo parte un rayo. Pregunto, ¿usted se va directamente al cielo? ¿Sí o no? Así de esa manera como tú respondes, derecho al infierno. Entonces, cuando él dijo aquí que él venía, ya Cristo me salvó hace 2000 años, y si viene un rayo y me parte aquí, yo me voy directo para el cielo. Nos puede estar engañando, porque nosotros no sabemos qué pecado cometió él hoy. Dios sí lo sabe, y ni yo ni ustedes lo podemos juzgar, solamente que quede claro que él mismo dijo que depende. Que depende, entonces significa que esa salvación sí nos la dio Cristo, como lo enseña la Santa Madre Iglesia Católica. Pero la Santa Madre Iglesia Católica no solo enseña eso, enseña que si Cristo me salvó, pero que yo tengo que buscar esa salvación, porque él mismo dijo, solamente Cristo es el único que no puede violar los mandamientos. Y él mismo dijo, todos hemos violado los mandamientos, y según dice Gálatas 3:10 que él citó, todos somos pecadores y todos, porque todos hemos violado, y el que viole la ley morirá. Entonces, si él lo dice, todos hemos pecado, y Jesús mismo dijo, y el que no tenga pecado que lance la primera piedra. Entonces todos somos pecadores. Y si Cristo nos salvó, la doctrina de ellos, que ya Cristo me salvó, ya soy salvo, viene un rayo y me mata y me voy directo para el cielo, es para engañar a los tontos. Es para decirle, sálgase de la Iglesia Católica, vente conmigo, que aquí estamos salvos, porque soy evangélico y ya estoy salvo. No me importa que haya cometido pecado. Ahora que yo le agarro y le digo, dígame, si ha cometido pecado, no, directo para el infierno. Entonces quiere decir que le faltó la segunda parte, que es la que yo les quiero exponer, que Cristo sí nos salvó, pero que esa salvación tenemos que aprovecharla o no aprovecharla, depende de nosotros, porque hemos pecado. Y si Cristo nos salvó, yo tengo que dejarme salvar. Estamos purificados por la sangre de Cristo. Sí, dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, porque si usted conoce la Escritura, yo también las conozco. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7, dice que ciertamente Cristo nos salvó con su sangre. Y si quieren lo lee desde el 6, para que ustedes se den cuenta. Pero ojo, Él nos salvó en pasado hace 2000 años, pero yo ahora en el presente tengo que asumir esa salvación. ¿Cómo asumo yo? ¿Cómo hago mía? ¿Cómo acepto esa salvación? Ya Cristo derramó su sangre preciosa, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya, ¿cómo la asumo yo? ¿Cómo la agarro para mí? Que lo diga la Biblia. Si no se lo compruebo con la Biblia, no me crean. Si se lo compruebo con la Biblia, entonces verán que a él le falta la segunda parte. La primera la expuso muy bonita, pero se comió la segunda. Y la segunda entonces me toca a mí. Él ya predicó la primera, yo predico la segunda. Dale. Este es Jesucristo. Escuche, este es Jesucristo del que Él nos habló, que vino por agua y sangre. No vino solamente por A ver, agua. usted está leyendo Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Del 5 en adelante. Este es el mensaje que oímos de él. Este es el mensaje que oímos de Él y que Él nos lo explicó. Dale. Y os anunciamos. Y que lo anunciamos. ¿Recuerda? Ya Él lo anunció. Pero le faltó. Y lo que le faltó, yo tengo que agregarlo. Porque este es el mensaje que Él anunció. Pero es un mensaje completo. No la mitad. No mitadeado. Oiga. Que Dios es luz y en él
no hay ninguna tiniebla. Ya lo mostró, que en él no hay mentira, que en él no hay falsedad, que él es el santo. Siga. Si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Siga. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo... Ahí viene, lo que él nos predicó. Escuche, aquí está bien. Pongan la lupa, pongan la lupa. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Ahí está, hasta ahí llegó él. Pero él no leyó un poquito más. Ciertamente Cristo ya nos libró, pagó el precio y por su sangre nos limpia ahora, 2000 años después, nos limpia. Otra vez lo último que leyó. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Nos limpia. Dice, ¿pasado o presente? A ver, dale a ver. Y la sangre de su Hijo nos limpia. No dice, nos limpió. Dice, nos limpia. O sea que la tenemos que hacer actual. Tenemos que actualizarla. Él hace 2000 años, pero ahora tenemos que actualizarla. Nos limpia. A ver si dice la Biblia, ¿no? Dale, a ver qué dice. La sangre de su Hijo Jesús nos limpia. ¿Nos de limpió? todo pecado. Ya va, ¿nos limpió? No, nos limpia. Él pagó el precio por nuestro pecado. Él se murió por nosotros hace 2000 años. Pagó el precio de nuestro pecado. Pero, ¿sabe? Él, antes de que lo matara el rayo, ¿se acuerda? Mató a una persona. ¿Qué viene él? Con el pecado. Ahora, si viene con el pecado, ¿necesita que la sangre de Cristo lo limpie o no? Él mismo dijo, y si no lo limpia, para el infierno. Entonces, la sangre de Cristo tiene que limpiarlo. ¿Sí o no? Que lo diga él, que lo diga él. ¿La sangre de Cristo tiene que limpiarlo? No, digan, ¿sí o no? Ahorita entonces no. Entonces yo respondo por él. Espere, yo le doy el micrófono. Yo respondo por él. La sangre de Cristo tiene que limpiarlo porque acaba de matar a una persona y viene a caerle el rayo y él no se quiere ir para el infierno. ¿Tiene que limpiarlo la sangre de Cristo? Entonces la sangre de Cristo tiene que limpiarlo porque no se puede limpiar de otra manera. La sangre de Cristo limpia. Ahora pongan la lupa. ¿Cómo lo va a limpiar? Dale. Si decimos que no tenemos pecado, Si decimos que no tenemos pecado, que yo no lo maté, nos engañamos a nosotros mismos. nos engañamos a nosotros mismos. O sea, que yo tengo que aceptar que soy un pecador. Primero, tengo que aceptar que soy un pecador para que la sangre de Cristo me limpie. Porque ¿a quién va a limpiar? Al que está pecado. Y si no, ya va, ahí, ya va. Porque ahorita la Biblia le va a tumbar lo que usted dijo. Escúchenlo. Dale. Si decimos que no tenemos pecado, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. nos engañamos a nosotros mismos. Entonces hay que reconocer que sí somos y que necesitamos que la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Solamente reconocer que somos pecadores. Pongan la lupa y háganle zoom y la prendo. Ahí viene. Ahí viene. Dale. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Y escucha ahí. Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué? Si confesamos nuestros pecados. ¿De qué? Si confesamos nuestros pecados. ¿Lo ven con la lupa o se la presto? ¿Se la presto? Sí es verdad. Cristo pagó por ti, hermano. Sí es verdad. Que si vienes aquí y confiesa que Cristo es el Señor, dice, yo creo que Cristo es el Señor, pero usted acaba de matar a esa persona, usted tiene que ser limpio por la sangre de Cristo. Y para ser limpio de la sangre de Cristo, según dice Juan, no, eso no lo escribí yo, Luis Eduardo Jaime Toro, eso es palabra de Dios. Según dice Juan, primero tengo que reconocer que es pecado. Y segundo, tengo que confesar mis pecados. Por eso la enseñanza que él dejó, la dio a la mitad. Él dijo que solamente tenía que creer en Cristo y ya estoy salvo, porque venía el rayo y lo mataba y ya está salvo. Pero no dijo, y los que tienen pecado, ¿cómo lo limpio de la sangre? Y ahora ustedes verán que ese que hay que confesar los pecados. El mismo Juan dice, cuando Cristo muere, Cristo resucita, ¿cómo Cristo usa de misericordia? Porque Él usó de misericordia. Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. ¿Cómo hace? Pues la sangre de Cristo nos sigue limpiando. Él murió. Pero dice la Biblia, la sangre de Cristo los limpia, los sigue limpiando. No dice los limpió y ya, sino los limpia. Pero primero tiene que reconocer su pecado y segundo tiene que confesar ese pecado. ¿Por qué? Escuchen a Juan hablar. Y verá que la doctrina de San Juan es distinta a la doctrina de los evangélicos. Y verá entonces que es una doctrina a media. Eso se llama medias verdades. En la Iglesia Católica no tenemos medias verdades. Tenemos la verdad completa. Óiganla. De la Reina Valera, por favor. Aunque le quitaron sabiduría. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Qué viene a traernos Jesús? Cuando uno está en pecado no tiene paz. Él nos trae la... Vamos a ver de qué manera nos trae la paz. Dale. Como me envió el Padre. Escuchen, Jesús dice que Él es el enviado del Padre para salvar al mundo. Miren, observen, pongan la lupa. Miren que Jesucristo ha sido enviado por el Padre. Como me envió el Padre, ¿por qué dice Jesús que a Él lo envió el Padre? Para gritarle a los evangélicos que así como el Padre lo envió a Él, Él ahora, porque a Él le viene en gana. ¿Y qué? Porque a Él le viene en gana, Él ahora va a mandar a sus ministros a perdonar pecados para que la sangre de Cristo siga limpiando y purificando a los que pecaron después de que Cristo murió en la cruz. Óiganlo, como el Padre me envió. Así también yo... No, otra vez. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre,
así también yo os envío. Primera pregunta. ¿Jesucristo envió a alguien o no envió a nadie? Ya pueden decir los hermanos separados que Cristo no envió a nadie, que él no tiene sus embajadores. Empleado significa los embajadores, los apóstoles. Como el Padre me envió, yo los envío. Tomen la foto y verá que Cristo tiene enviados. Otra vez, como el Padre me envió. Y tomen la foto. Yo la tomo la foto. Dale. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Pácata. ¿Envió o no envió? Repítalo, repítalo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Pácata. ¿Los envió o no los envió? Que le conste a todos los evangélicos que están siguiendo la enseñanza. Sí los envió. Ahora, Cristo resucitado, ¿se acuerda que Él dijo todo está consumado, verdad? Ya pagó el precio de nuestro pecado. Ahora resucita Cristo, resucita Cristo y viene a dejar esa salvación para nosotros. No, a ver, cuando Él estaba hablando, ustedes centraban la atención en lo que Él estaba diciendo. Ahorita Él quiere perturbarlos a ustedes para que no preste atención, faltándole el respeto a la palabra de Dios que estamos compartiendo. Si Él le quiere faltar el respeto, que le falte el respeto, pero ustedes no, presten atención. A ver, como el Padre me envió. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Nadie puede decir que Jesucristo no envió a su ministro. Ahora necesitamos saber a qué los envió. Ya sé que los evangélicos pueden decir, los envió a predicar. Ya va. Los envió, lo que usted quiera, póngale, pero a mí me importa lo que diga la Biblia. ¿A qué los envió? Es lo que a mí me importa. Y vamos a poner la lupa a qué los envió. Siga. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid del Espíritu Santo. Aquí viene, ¿a qué los envió? Ponga la lupa, dale. A quienes remitiereis los pecados. A ver, deténganse ahí. ¿Saben qué significa remitiere? Que la Reina Valera utiliza una palabra, ¿cómo se llama? Una palabra que la gente no entienda. Rebuscada. Que la Reina Valera pone una palabra rebuscada para que la gente no entienda. Pero, ¿qué significa? A ver si el hermano lo sabe. ¿Qué significa remitieres? No la entendí. Si no la entiende él, ¿cómo la va a entender la gente? Ah, no la escuchó. Hermano, con el respeto que usted merece. Usted mismo dijo no la escuchó. Esto a mí me da dolor. ¿Sabe por qué me da dolor? ¿Sabe por qué me da dolor? Porque por sus oídos está pasando la palabra de Dios y no le hace caso. ¿Y sabe qué dice Juan 8:47? Léaselo para que usted se dé cuenta qué le está pasando en su vida. Juan 8:47. Y ustedes verán lo que está sucediendo en este momento en la vida de él. ¿Por qué no escuchan? Ponga cuidado. Juan 8:47. El que es de Dios, Escucha, hermano. oye las palabras de Dios. Por eso, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermano, me pone a mí a pensar mal. Que usted no esté escuchando la palabra de Dios me pone a mí mal. Porque yo lo escuché con atención y respeto que usted no me escuche. Pero el que es de Dios, la palabra de Dios, escucha. ¿Sabe qué está haciendo el hermano? Sacándole el cuerpo, toreando la palabra de Dios. Y así lo hacen ellos. Y no lo estoy inventando, véanlo. Repítalo para que se dé cuenta, el versículo 22. Escúchelo. El 22, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid del Espíritu Santo. A ver, aquí viene una palabra que nosotros no entendemos, pero que el hermano lo va a explicar. Dale. A quienes remitiereis los ¿Qué pecados. significa remitieres? Perdonaras. ¿Ya están claros? Entonces, Jesucristo está mandando a perdonar, pero a los evangélicos no les conviene poner la palabra perdonar, como lo hace la Biblia normal, sino remitiere. ¿Quién va a entender eso? Ahora, ¿lo saben que significa a quienes perdonen los pecados? Entonces, ya el hermano nos tradujo. No diga remitiere porque la gente no lo va a entender. Perdonen. A ver, ¿a quiénes? A quienes perdonen los pecados, les son perdonados. ¿A qué los envió Cristo? A perdonar pecados, porque su sangre sigue limpiando y purificando. Y antes de que el rayo me caiga y me mate, yo tengo que confesar mi pecado, porque Jesucristo dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y como el rayo me mató y no había confesado mis pecados y no había recibido la absolución, es mentira que él se va directamente para el cielo. Así lo engañaron los pastores a él. Y pobrecito, porque no es culpa de él. Él no lo hace por maldad, solamente le cree a lo que dice un hombre. Y el que le cree a lo que dice un hombre es un creyón. Y el que le cree a lo que dice Cristo es un creyente. Y aquí estamos para ser creyentes, no para ser creyones. Con capítulos y versículos le estoy mostrando cómo nosotros adquirimos esa salvación de Cristo. Él mismo en persona, no lo mandó a decir con nadie. Él mismo en persona dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados, yo los envío como el Padre me envió a mí. ¿Quién va a poner un obstáculo a esos que Cristo envió? Solamente los evangélicos. Solamente Satanás va a poner un obstáculo para que estos enviados de Cristo no lleguen a salvar a la humanidad. Porque Cristo mandó claro, más claro no canta un gallo. ¿Qué es lo que no entiende de esta palabra? A quien ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados. ¿Qué es lo que no entiende? Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Qué es lo que no entienden de esta palabra? Si está tan claro. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados. Y escuchen, él dijo que se moría aquí, un rayo, y se iba para el cielo. Jesús le dice mentiras. Jesús le dice mentira, pongo cuidado lo que dice Jesús. Y a quienes se los retuviereis, Y a quienes se lo retuvieren, les son retenidos. este señor si no se ha confesado y lo parte el rayo, mentira que se va para el cielo. Porque sus pecados no le han sido perdonados. Así engaña Satanás a la gente. Y la gente anda predicando eso. No es por maldad,
es un hombre de buen corazón. Mire el sentimiento que tiene. Mire el buen corazón que tiene. Ven el amor que verdaderamente lo felicito que hay en él. No hay maldad. Lo que hay es ignorancia, desconocimiento, porque lo engañaron, no tiene culpa. A lo mejor era de los nuestros, a lo mejor era católico, pero algún día lo llenaron de euforia, de emoción, diciéndole que se iba para el cielo, porque lo partió un rayo y se iba directo para el cielo y dijo, yo me voy para evangélico, con esa ganga, ¿qué voy a hacer yo? Me voy para allá. Claro que sí, pero ojo, ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es, a quienes le perdonen los pecados le quedarán, y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Y ojo, ¿sabe qué me gusta a mí? Lo que sigue. ¿Sabe qué sigue? Que ahí había, alguien no estaba cuando Jesús dijo eso. O sea, ese los representaba a ustedes y a mí, a los evangélicos y a los católicos, que no estábamos en ese tiempo. Escuche, siga. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba, o sea, que nos está representando a nosotros, que en el año 2019 no estábamos cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo le dijo a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados le quedan, y a quienes no se lo perdonen le quedan sin. Entonces, ustedes y yo estamos como Tomás, no estábamos. Y porque no estábamos, los evangélicos dicen una cosa y los católicos dicen otra. ¿A quién creerle? Como no estaba, ¿qué hacemos nosotros cuando no estábamos? ¿Qué hay que hacer? Ponga cuidado. Ustedes no estaban, yo tampoco. ¿A quién le vamos a creer? ¿A un pastor evangélico? No, ya va, ponga cuidado. Dale. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo. Le contaron los otros discípulos. Los discípulos de Cristo, no cualquier tonto por ahí. Los discípulos de Cristo le contaron todo lo que Jesús le había dicho. Siga. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿No cree que Cristo ha resucitado? ¿Tampoco cree que Cristo le dio poder para perdonar pecados? Siga. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, Escuche, dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. mire el reclamo, el mismo reclamo que le hace a los protestantes hoy día. Y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo. Ellos no creen que Jesús le dio el poder para perdonar pecados, como Tomás, porque no estaban en ese tiempo. Siga. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le reclama, dale. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Ahora mire cómo Jesús nos tira una flor a los católicos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ustedes no lo vieron, yo tampoco, pero lo creemos. Bienaventurados. ¿Por qué bienaventurados? Porque la sangre de Cristo nos va a limpiar, nos va a purificar, porque ese cordero ya murió, hasta ahí llegó él. Pero no nos dice cómo tenemos que hacer para que la sangre de ese cordero nos limpie. La segunda parte se la estoy explicando. Primero, ¿cómo hacer para que esa sangre venga para nuestra salvación? Confesando nuestros pecados. Segundo, Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 53. ¿Cómo hacer para que esa salvación de Cristo, esa sangre del cordero, me limpie y me salve? Dale. Jesús les dijo. ¿Quién? A ver, pregunto, ¿quién va a hablar? No el pastor evangélico. Así es que no me importa lo que diga el pastor evangélico. A mí me importa lo que dice Jesús. El que le cree a Jesús es creyente. El que le cree al pastor es creyón. ¿Qué dijo Jesús? Jesús, repita. Jesús. Ese que los evangélicos dicen que es su Señor. Otra vez. Jesús les dijo. Ese Jesús que dicen los evangélicos que dio la vida por su salvación. Otra vez. Jesús les dijo. Ese Jesús que dicen los evangélicos que ellos creen en el Señor Jesús. Pues vamos a ver, ellos creen en Jesús, pero no le creen a Jesús. Ese es el problema de los protestantes. No le creen a Jesús. Jesús les dijo para que los protestantes que quieran creerlo, lo crean. ¿Lo dijo Jesús? Vamos a ver quién lo cree. Dale, ¿qué dijo Jesús? A menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Él nos trae la salvación. Él es el Cordero que murió por nosotros, pero no solo murió por nosotros, se quedó como alimento para tener vida eterna. Y dijo, repita, os aseguro, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Ahora escuche lo que viene. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. La sangre que nos limpia, ¿se acuerda? La sangre que nos purifica, otra vez. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Siga. Y yo lo resucitaré el último día. Ah, no es solamente decir, yo creo en Cristo, pártame un rayo que me voy para el cielo. Tengo que confesar mis pecados. Y tengo que comer su cuerpo y beber su sangre. Dice la Biblia, a menos de que coma el cuerpo y la sangre de Cristo. Si no la come, ya puede ser el pastor evangélico, ya puede llamarse cristiano, ya puede llamarse como quiera, pero no tendrá vida. Repítalo y sigue. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Ya sé que él o cualquier pastor evangélico puede decir, pero es un mero símbolo. Es un mero símbolo y nosotros hacemos ese símbolo. A ver si la Biblia dice que es un símbolo. La lupa.
La lupa, a ver si es un símbolo. O a ver si es verdad. ¿Qué dice el maestro? Dale. Porque mi carne es verdadera comida. ¡Oh! Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. Miren la lupa, pongan la lupa, otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. ¡Ay, no es un símbolo! Es verdadera comida. Pero el pastor Petronilo dice que es un mero símbolo. Mi respeto, Petronilo, pero no le creo. Yo soy creyente, mas no creyón. Le creo a Cristo y está en la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Mi carne es verdadera comida. Siga. Y mi sangre es verdadera bebida. ¿Por qué los protestantes no lo creen? Porque el diablo les ha embotado la mente. Y miren, por haber dicho eso Jesús, miren el versículo 60 para que ustedes vean. Cuando Jesús les dijo, mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida, y me la tienen que comer, versículo 60. Al oírlo, escuchen lo que le pasó a los protestantes. ¿Qué pasa a los protestantes cuando escuchan esto? muchos de sus discípulos dijeron, Usted va acelerado, hombre, me lleva pero acelerado. Dame un espacio, otra vez. al oírlo, Muchos de sus discípulos, Esos muchos de sus discípulos, mire que son no ateos. Pongan la lupa. ¿Muchos de qué? muchos de sus discípulos, O sea, si son cristianos, si son evangélicos, si creen en Cristo, y son muchos. Evangélicos, testigos de Jehová, pentecostales, mormones, adventistas, muchos. Repítalo. al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, ¿Qué dijeron cuando Jesús dijo que tenían que comer su cuerpo y su sangre, que era verdadera comida y verdadera bebida? Escuche qué dijeron. este lenguaje es duro. ¿Quién lo puede aceptar? Este lenguaje muy duro, ¿quién lo puede aceptar? La Biblia dice que para los protestantes, y por eso se llaman protestantes, porque protestan contra Cristo, para los protestantes este lenguaje es muy duro y no lo pueden aceptar. Pregúntenle a los protestantes si lo aceptan. No pueden aceptarlo, porque ese lenguaje es muy duro. Nosotros lo aceptamos porque creemos en Cristo, no somos creyentes, no somos creyones. Y escuchen lo que pasó en el versículo 666. No solamente dijeron este lenguaje es muy duro. ¿Qué hicieron? El 666. Capítulo 6, versículo 6. Algo le suena, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó en el versículo 666? Desde entonces, muchos de sus discípulos, Esos que dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién podrá escucharlo? Esos mismos discípulos que hoy llamamos protestantes. Así hemos llegado al final de este gran video, mis queridos hermanos. Espero les haya gustado este gran debate entre este pastor y el sacerdote Luis Toro, agradeciendo siempre porque siempre están ahí pendientes de las enseñanzas del sacerdote. Dejen su comentario, qué opinan o qué pueden aportar adicional a lo que acaban de escuchar. Dejen su opinión y algo muy importante, no se olviden de compartir el video, porque compartir es evangelizar, es una bonita forma de llevar la palabra a otras personas que no conocen de Dios. Así que no se olviden de compartir. Nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga a todos y gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo video.